¿Qué tal? Un saludo cordial a nuestros seguidores de Pulso a través de las diferentes redes sociales, debido pues a la actividad del volcán Nevado del Ruiz en la alerta naranja que presenta durante estos últimos días y esta última semana. Pues estamos con el director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, que nos acompaña desde la ciudad de Manizales. Él se trasladó allí para estar en el monitoreo constante de la actividad del volcán Nevado del Ruiz. John Macario, bienvenido a Pulso. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias por la invitación y dispuesto a colaborar en lo que podamos. En una eventual erupción del volcán, ¿a qué velocidad puede llegar a expulsar pues todo este material piroplástico? ¿A qué altura podría llegar a alcanzar? Y pues el rango, en el peor de los escenarios, que podríamos ver en una eventual erupción del volcán. Ok, el material piroclasto, o sea, piros quiere decir fuego y clastos fragmentos, piroclástico. Entonces, esos piroclásticos tienen, digamos, diferentes características. El que sale en la columna eruptiva muy violenta hacia arriba y se dispersa, se llaman caídas piroclásticas, básicamente ceniza o material un poco más fino, que puede viajar incluso centenares de kilómetros. Ese no tiene demasiada, digamos, problema con la temperatura y las velocidades, van a caer dependiendo del viento. Ahora bien, los flujos piroclásticos, que es cuando la columna se colapsa y cae justo como encima del volcán y se desplaza así por las laderas del volcán y río abajo o en las laderas abajo, ese es digamos, el fenómeno más letal en una erupción. Ese puede llegar a tener velocidades de más de 100, 200 kilómetros por hora y temperaturas del orden de 800 grados, 600, 700, de manera que ese es letal, ese por eso carboniza y pulveriza lo que encuentra a su paso. Y están ya los flujos de lodo, que estos no son calientes, pero sí son muy destructivos porque o los flujos de escombros que van arrasando y cogiendo todo a su paso, lo van incorporando y en la medida que van viajando más abajo, aguas abajo, pues van incorporando todo lo que encuentren, rocas, árboles, todo lo van, y ese es un peligro también. Es muy letal también en caso de que no se evacúe rápidamente o casas estén cerca a la ribera del río, pues serán arrasadas. De manera que esos serían como más o menos los fenómenos principales que podría ser una erupción violenta en el caso del Nevado del Ruiz. ¿Cuánto tiempo le daría a las comunidades en evacuar o en generarles este tipo de afectaciones una vez se dé eventualmente la erupción? Bueno, las personas que viven cerca del volcán definitivamente no van a tener tiempo si no están preparados antes en una erupción eventual y violenta del Ruiz, porque estos flujos piroclásticos, como les digo, pueden viajar a más de 100 kilómetros por hora y las personas que están cerca del volcán están a menos de 10 kilómetros o más, 10, 15 kilómetros, pues no van a tener, imagínense, 100 kilómetros por hora, de manera que son unos minutos, eso no le va a alcanzar. Y ahora bien, los flujos de lodo, los que pueden viajar hasta 60 y 70 kilómetros, eso depende de la velocidad con que salgan esos flujos de tanto material que haya salido. Entonces no hay un valor exacto y absoluto, pero sí, haciendo como un estimativo, incluso puede llegar, digamos, de Manizales a Chinchina, puede demorarse alrededor de una hora más o menos, desde el cráter hasta la ciudad de Chinchina, el pueblo de Chinchina, el municipio de Chinchina, en Caldas. Pero eso no es un valor absoluto, eso cambia dependiendo de muchos parámetros, pero solo como para tener una idea. De manera que lo importante aquí es estar preparados y atender las recomendaciones cuando las entidades que tienen que ver con la gestión de riesgo les digan que tienen que evacuar, sean los municipios o sea la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y no esperar en el caso de que ya no vayan a tener tiempo si hay una erupción violenta del Nevado del Ruiz. Dentro del monitoreo que ustedes realizan de manera satelital y pues también terrestre, ¿hay algún indicador que alerte minutos antes de una erupción? No, los satélites normalmente no transmiten información en tiempo real, ellos se demora esa señal para llegar, devolverse, de manera que nosotros, por ejemplo, la información que tenemos de los satélites que tenemos es básicamente ya muy posterior a lo que pasa. Y nosotros lo que sí tenemos es en casi tiempo real cómo va evolucionando sobre todo la parte sísmica, en la parte de deformación del volcán. Pero aún así, teniendo esa parte sísmica que vamos viendo digamos, cómo vibra el volcán internamente, aún tendríamos dificultades en caso de que no se vea absolutamente nada. Por ejemplo, de noche, no tenemos visores
nocturnos especializados, que está lloviendo y demás, que no se ve el volcán. Si hace una erupción, vamos a tomarnos unos 10, 15 minutos más o menos para evaluar qué tan grande es esa señal sísmica que pueda estar asociada a una erupción importante y poder cambiar a rojo. Entonces, eso es un reto para nosotros muy grande porque cuando no vemos nada y solamente tenemos unos parámetros, nos toca de todos modos dar un aviso sobre una erupción importante en el volcán y por eso, digamos, es que este trabajo es como tan especializado y requiere tanta pericia y tanto entrenamiento de las personas que lo realizan, porque, digamos, es un trabajo delicado, aunque hay mucha incertidumbre, pero es, digamos, alguien tiene que hacerlo y, digamos, en este caso el Servicio Geológico es la entidad encargada de ello y consideramos que las personas que lo hacen son personas capacitadas, que están entrenadas, que ya han tenido experiencia en otros volcanes y demás, y confiamos en que podamos dar ese aviso si hay una erupción importante para que las entidades y la población en general pues tomen las acciones que tienen que tomar. En caso tal vez de darse la alerta roja y de hacerse la erupción, ¿se continúa en nivel de alerta o esto inmediatamente hace que se disminuya pues, la carga de actividad del volcán o incluso que se pueda dar una secuencia de erupciones volcánicas? No sé cómo se comportaría el volcán en este estado. Eso no lo sabe nadie y precisamente una vez se da un nivel de actividad volcánica rojo, estamos en nivel de actividad rojo, estamos en una erupción, toca esperar cómo evoluciona esa erupción. Hay momentos, por ejemplo, les voy a poner el caso para que entienda. La erupción de 1985 tuvo varios pulsos. De hecho, tuvo una primera erupción a las 3 de la tarde, a las 3:40, algo así. Y después se demoró unas horas y luego la otra a las 9:45 empezó, la más grande, y después pasó otro pulso más o menos como después de unos 30 minutos hubo otro pulso de erupción y después hubo otro, como tres. Entonces, eso duró más o menos en total la erupción, 1 hora y media más o menos. Así. Entonces, de manera que toca esperar con un tiempo prudencial cómo va comportándose el volcán y si los niveles, digamos, de la salida de material que está emitiendo en ese momento empiezan a disminuir y si hay parámetros que indican que está cambiando, pues podemos bajar de rojo a naranja, pero mientras esas condiciones no se den, seguramente el volcán seguirá en rojo por unas horas o más hasta que consideremos que ese proceso, o al menos esa erupción, ha terminado sin saber si va a volver a hacer otra después de unas horas o no. Esa es una situación que nadie puede prever. Director, hemos visto que el volcán pues, ha tenido varios cambios durante los últimos días. ¿Cómo es el estado actual del volcán Nevado del Ruiz? El volcán del Ruiz ha mostrado algunos cambios en estos últimos días. Inicialmente empezó con una actividad de fractura que habíamos mencionado en los boletines y luego esa actividad se transformó en una que está más cercana al cráter, que es más asociada con esa liberación de fluidos, salida de gases y ceniza y movimiento posiblemente del domo que tiene o el tapón que tiene en el fondo del cráter, que no tapa mucho más en el cráter que en otros sectores alrededor del volcán. De manera que tenemos como unos patrones más o menos definidos y por eso, digamos, dependiendo de dónde esté la sismicidad, es para nosotros más preocupante o no tan preocupante. Ya estaba al suroccidente, ahora está en el cráter, entonces la sismicidad cambia ya de fractura a fluidos. Esos son los cambios que a nosotros nos interesa más que cuántos sismos están ocurriendo en un momento determinado, porque puede ocurrir que ocurran muchos sismos muy lejos, muy lejanos del volcán y pueden haber miles, pero no afectan tanto a la actividad como fueran unos pocos sismos en el cráter mismo. Bueno, yo creo que todos estamos aprendiendo un poco, obviamente, con el pasar de los días y los boletines que ustedes han emitido. Hemos escuchado hablar de sismicidad, fluidos internos, diferentes tipos de sismicidad, altas temperaturas. ¿Cuáles son esos principales indicadores que indican una alerta y cómo entender esa relación entre ellos? ¿Qué es lo que está sucediendo al interior del volcán y por qué esos sismos se presentan en diferentes momentos o en diferentes zonas? Ok, el volcán Nevado del Ruiz en su estructura interna
tiene varios sitios donde se alberga, donde se almacena magma. Eso lo llamamos nosotros cámaras magmáticas, o si quiere llamarlo una bolsa o un reservorio magmático. Todos ellos se interconectan de alguna manera. Es como si tú no tuvieras pulmones y ese montón de alvéolos pulmonares, como algo así parecido, como para que se hagan una idea. Y la única salida es como la tráquea, es como si fuera el cráter, ¿cierto? Entonces es más o menos así. Y todos esos bolsas de magma y demás están conectadas normalmente casi siempre, o sea, se ascienden o se mueven a través de fracturas más grandes, como en este caso una falla que pasa por el volcán y que cruza muchos otros volcanes en Colombia, en el sector del Parque Natural de los Nevados, se llama la falla de la Palestina, es una falla tectónica. Esa es una ruta de ascenso, entonces ese magma que está guardado en esas bolsas empieza a ascender. Y dependiendo de qué magma, qué bolsa de magma se vaya moviendo, eso es lo que a nosotros nos interesa ir detectando y mirando, porque dependiendo de la profundidad a la que esté ese magma, qué tanto se mueve, migra, se llama así, migración, qué tanto migra ese magma hacia zonas más superficiales, es lo que está dando ciertas alertas sobre las variaciones que va teniendo el volcán. Ok, esas variaciones, esos cambios, digamos, al momento, ¿siguen siendo, digamos, bajo la misma actividad o han aumentado? Y menciono porque este jueves y viernes en los boletines, pues leemos con preocupación que ha habido un aumento en la actividad del volcán al interior. Sí, al interior del cráter ha aumentado la actividad con respecto a otros días. Eso está, digamos, bien especificado en los boletines. Y esa, digamos, esa actividad digamos, se concentra básicamente en los siguientes aspectos. En que ha aumentado las temperaturas del cráter, que esas se detectan a través de satélites. Segundo, ha habido un tipo de sismicidad que nosotros llamamos, que está muy relacionada con el movimiento del tapón o del domo o la protuberancia de lava que hay en el cráter desde 2015. Y segundo, ha habido también o ha continuado la desgasificación y a veces de manera más prolongada de ceniza, o sea, sale por horas ceniza. Entonces, esos parámetros en el cráter hacen que el volcán siga muy inestable. De esos parámetros que menciona precisamente de sismicidad, son dos tipos de sismicidad que se están midiendo, ¿sí? Una por movimientos de roca, por así llamarlo, y otro por los fluidos, que sería el magma, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, no, le aclaro un poquito. Uno es cuando las rocas se fracturan. Cuando las rocas se fracturan, independiente si es en un volcán o en otro sitio, normalmente esas se generan fallas, unas muy grandes, unas más pequeñitas, y ese fracturamiento de roca genera una sismicidad, que en este caso es más pequeña o más concentrada en los volcanes. Esa misma, un poco más grande, es la que generan las fallas geológicas cuando tiembla en casi todo Colombia y demás. Muy similar ese tipo de sismicidad. Y la otra es que cuando esas fracturas se generan, los fluidos tienden a moverse por esas fracturas que hay nuevas u otras que estuvieran antiguas. Entonces, cuando esos fluidos se desplazan, el vapor de agua, dióxido de azufre, el mismo magma también tratando de moverse, esos son todos fluidos. Esos movimientos de esos fluidos, esa actividad genera también vibraciones en el terreno que nosotros las detectamos y tienen unas características diferentes a esos sismos que son cuando se fractura la roca. Entonces, sí son dos tipos de sismicidad, unos asociados a la fractura de las rocas y otro a esa actividad de fluidos, que hay muchos tipos de fluidos. Debido a la actividad del volcán Nevado del Ruiz durante los últimos días y el incremento que ha habido desde el pasado jueves, ¿se sigue manteniendo la misma alerta o estas actividades incrementan el nivel de preocupación desde que se emitió la alerta el pasado 30 de marzo? Pero la alerta se mantiene, o sea, el nivel de actividad se mantiene, que es naranja, erupción probable en términos de días o semanas. Eso implica que hay una probabilidad mayor de que haga una erupción ahora que hace 15 días. Eso no necesariamente tiene que ocurrir, la erupción no necesariamente tiene que ocurrir, sino que como han cambiado estos parámetros, puede haber una mayor probabilidad. Y así la sismicidad ya estaba hace una semana en la parte suroccidental que rompió toda esa roca y ese magma se movió cerca al cráter. Todo eso hace parte del mismo proceso y está dentro de ese mismo rango de que puede haber una erupción en términos de días o semanas. Estamos en ese rango de tiempo y estamos evaluando cómo evoluciona la actividad.
Otra de las dudas es que el hecho de que diariamente se esté registrando una expulsión permanente o pausada, como ustedes lo denominan en los boletines, de gases y ceniza, esto de pronto ayuda a que se retrase, se evite o disminuya una eventual erupción del volcán, tal vez en su energía. En cierta medida, sí, es como, le pongo el ejemplo como una olla pitadora. El calor de la pitadora es el magma que está ahí abajo, ¿cierto? La pitadora es el volcán, la válvula es el cráter, ¿sí? Entonces, mientras la válvula esté funcionando, mientras ese calor está y la válvula funciona, el gas sale y pita, ¿cierto? El famoso, por eso se llama pitadora, pita. Si esa válvula deja de funcionar o se tapa por alguna razón, es decir, que la válvula haga de cuenta también que sea como, la válvula en realidad es el domo, un tapón, porque el cráter sería donde va conectada la válvula. Si ese tapón, esa válvula cae y no deja salir gas, pero sigue habiendo calor debajo, hay una probabilidad muy grande que esa pitadora estalle. Entonces, aquí tiene que ver varias condiciones en un volcán similar. Si hay magma debajo y está caliente, pues va aumentando y deja liberar gases. Si este magma se desgasifica totalmente y se enfría, entonces ya no tiene cómo ponerle calor al volcán, ¿cierto? A la pitadora. Y aún así, si la pitadora está muy caliente y no, ya se acaba el magma, por decirlo así, el gas, pero si ese gas que está aquí no se libera porque la pitadora se tapa, toca esperar mucho tiempo antes de destaparla que se enfríe. Si no, si usted la destapa violentamente, la trata de abrir, pues estalla, ¿cierto? Entonces, así funciona mismo un volcán. Si en la medida en que haya disponibilidad de gas que se esté acumulando y no salga, hay más probabilidad de una erupción. Pero en la medida en que ese gas salga, la erupción puede haber la posibilidad también de una erupción, pero en la medida en que salga, pues eso digamos que reduce la presión que se necesita para que haya una erupción grande. Y en este caso el Ruiz está, digamos que es medio taponado por el domo que tiene, pero, y a veces se ha tapado un poquito, en estos días se tapó hace como una semana por unas horas y ya es una emisión un poco grande. Entonces así funciona, es muy similar. De manera que esa es como la condición que tiene el volcán en este momento. Que en parte fue la preocupación el domingo 9 de abril, que tuvo una disminución notable en emisión de gases, ¿sí? ¿Correcto? Exacto, varias horas estuvo se veía los que tuvieron la oportunidad de ver el volcán, se desapareció la columna de gases y eso es preocupante, pero por fortuna se destapó fácil y rápido, pero se sacó más ceniza de la que había hecho en el día anterior, precisamente porque se estaba acumulando más gas ahí. Precisamente eso de lo que hablamos dentro de esa olla pitadora que mencionamos, ¿cuál sería lo que denominamos edificio volcánico? ¿El interior de esa olla pitadora? Sí, exactamente, la pitadora con lo que tenga dentro, ese es el edificio volcánico. Y hablemos también sobre los mitos y las verdades sobre el volcán Nevado del Ruiz. ¿Qué tan cierto es? Pues por ahí está el mito de que en una eventual erupción puede provocar un terremoto, pero ¿qué tan fuerte puede ser ese sismo o esos sismos en una eventual erupción? Bueno, en general los volcanes cuando hacen erupciones pueden generar sismos, pero por lo general esos sismos no son violentos ni tan fuertes como los que se detectan cuando son fallas tectónicas que se mueven más. El caso del Ruiz, por ejemplo, cuando se reactivó en 1984, que fue el inicio de toda la crisis que empezó y que todavía sigue, ese sismo fue de 4.7, se sintió un poco en Manizales, pero no fue un sismo considerable ni hizo ningún daño. De manera que uno esperaría que si el volcán hace una erupción, no genere sismos muy grandes, y de manera que no va a haber una afectación importante por la actividad sísmica inherente o ligada a una erupción del volcán. Y en cuanto a la ceniza, específicamente en las poblaciones de riesgo medio o bajo, la afectación en el agua, al ser potabilizada, al ser el agua potabilizada, ¿hay riesgo o ahí se soluciona el tema de riesgo para la comunidad? No, no, la ceniza de todos modos es un contaminante, no solo del aire, sino del agua, las vías respiratorias, los ojos, de manera que digamos, es un fenómeno molesto, un fenómeno que afecta el diario vivir de las personas. Y por supuesto las fuentes hídricas se afectan. Es que la ceniza no es solo el vidrio molido que sale, porque la ceniza es casi eso, vidrio molido con unas partículas pequeñitas también de minerales y rocas, pero también tiene sílice, mucha sílice que es como vidrio.
no solo la caída de ceniza en las fuentes hídricas como tal, sino que esa ceniza también viene impregnada de gases volcánicos, azufre, cloro y demás, flúor, de manera que esa otros gases conexos que tiene, pues pueden, o esos elementos conexos que tiene, también pueden contaminar las fuentes hídricas. Por eso es que, digamos, una erupción perjudica tanto no solo a las poblaciones que están muy cerca, sino a las lejanas, donde caiga ceniza, dependiendo de la dirección del viento. Así que esos son planes de contingencia que también las diferentes entidades han estado considerando y preparándose para que si hay una eventual erupción, pues estas fuentes hídricas que se van a contaminar, cómo van a proceder para hacer o cómo va a haber abastecimiento adicional en el caso de que no se pueda consumir el agua y demás. Esos son todos preparativos que se deben hacer y que se están haciendo en el caso de que ocurra una erupción muy violenta. Víctor, ¿hace cuánto el Nevado del Ruiz no estaba en alerta naranja y qué diferencia hay del actual con la de esos otros momentos? En el 2012 fue la última vez que el volcán estuvo en alerta naranja, estuvo hasta septiembre de 2012. En 2012 hubo dos erupciones pequeñas, medianas, digámoslo, medianas, en mayo y junio. Nosotros cambiamos en marzo, abril hasta mayo, mediados de mayo, a naranja y bajamos el nivel. Y cuando estaba en amarillo hizo la erupción. Eso es para que vean lo complicado que es. Y que cuando uno cree que el volcán volvió a retornar a sus niveles tranquilos, que estaba muy tranquilo, hizo una erupción cuando menos lo esperamos. Cambiamos de amarillo a rojo, tocó cambiarlo así inmediatamente. Entonces, y en junio volvió a hacer otra erupción, al mes volvió a hacer otra erupción similar a esta, y ya más o menos en agosto, julio, agosto, sí, o septiembre, volvimos a bajar del nivel a amarillo. Desde ese momento, es decir, de más o menos finales de 2012 no se tenía un nivel de alerta, o más bien de nivel de actividad en naranja. ¿Cuáles son las diferencias? A ver, en el 2015 hubo una erupción, pero esa pues, no se cambió a nivel en ese momento, pero lo que hizo fue que no hizo una erupción violenta, sino que se emplazó esa protuberancia o ese montículo de lava en el fondo del cráter. O sea, el magma salió hasta la superficie, pero no explotó y se quedó ahí taponando parcialmente el conducto por donde salen los gases del volcán, pero no está totalmente taponado. Esa fue la última erupción en 2015. Entonces, la diferencia que tendríamos ahora con respecto a 2012 es que ahora hay un domo en el cráter que no había en el 2012. De manera que las condiciones son un tanto diferentes ahora y por eso toca evaluar de manera muy detallada y muy, digamos, con mucha conciencia qué cosas son diferentes, qué cosas pueden parecerse, pero también teniendo en cuenta de que las condiciones de la estructura interna del volcán han cambiado un poco al tener ya un tapón en el cráter que no tenía en el 2012. Director, y en cuanto a la relación o actividad de los otros volcanes que tenemos en el país, ¿cómo se encuentran y en específico cómo está la actividad del volcán Cerro Machín, que es otro de los que a esta misma región, Tolima, eje cafetero, pues le genera tanta preocupación y que precisamente en diciembre estuvo en niveles de alerta? Ok, en Colombia hay tres volcanes que están muy activos, demasiado activos, que es el Ruiz, por supuesto, el mayor, que está pues en erupción hace unos 8 años o más, ¿cierto? Que por fortuna han sido erupciones pequeñas. Le sigue el Chile Cerro Negro, en la frontera con el Ecuador. Entonces, esos dos volcanes, sobre todo el Chile, están demasiado activos. Esta semana tuvo un sismo de 3.4 y 3.7, creo, no recuerdo. Permanentemente ahí se está moviendo un magma, pero ese volcán está tapado, a diferencia del Ruiz. Y ese magma está tratando de romper y de moverse, de acercarse al cráter, todavía no está cerca al cráter, pero es un volcán que potencialmente puede hacer una erupción, por supuesto, que se está moviendo un magma, no es que vaya a hacerla ya, pero está, digamos, dentro de esas probabilidades por tener esa actividad tan grande que tiene. Aún le faltan condiciones y otros parámetros que nosotros evaluamos, pero está, digamos, está con ese ritmo de actividad sísmica muy fuerte y por eso hay que estarlo monitoreando con mucho detalle. Y el otro volcán que está también en condiciones muy parecidas es el Puracé, en la cadena de los Coconucos. El año pasado hizo una erupción pequeña, en marzo,
pues, pequeña y muy centrada pues, cerca al cráter, y por fortuna pues no pasó a mayores, pero ese volcán desde ese momento empezó a reactivarse mucho y ahora sigue muy inestable. En este caso, en vez de ser las fracturas que están pasando, por ejemplo, en el Chile Cerro Negro, tratando de moverse ese magma, aquí en el Puracé, esos fluidos están tratando de moverse y subir a la superficie. Entonces, esos tres volcanes, el Chile Cerro Negro, el Puracé y el Ruiz, son volcanes que están muy activos en este momento en Colombia. Ahora bien, hay otros que están también muy activos, pero no tan activos como estos, como en un nivel, digamos, intermedio. Dentro de ellos es el Machín, que el volcán Cerro Machín se caracteriza por hacer esos fuertes remesones por unos días y se calma nuevamente. Ese, por ejemplo, el Machín no tiene actividad de fluidos todavía. O sea, le falta mucho porque es el domo o el tapón que tiene es el más grande que conocemos en este momento de algún volcán en Colombia activo. Y para romper ese domo y volar eso, pues, o tratar de romper, necesita mucha energía y por eso tiembla tanto, pero todavía, digamos que no está en una condición crítica el volcán. Entonces, digamos que esa es la condición en este caso del Machín. Tenemos el volcán Sotará, que está muy activo también. Tenemos el volcán Cumbal, que siempre está registrando fumarolas muy grandes, digamos, mucho gas y muchos sismos de fluidos allá también se detectan. En cambio, el Galera se ha estado calmando, que el Galera siempre ha sido un volcán que se ha caracterizado por mucha actividad. En los últimos años ha estado un poco más tranquilo. De manera que nosotros monitoreamos 25 volcanes y estos que le menciono, bueno, se me olvidó decirle también el Huila, el Nevado del Huila también es un volcán que está activo también, y el volcán Santa Isabel en los últimos años también ha aumentado un poco la actividad. Ese es más o menos el panorama de cómo estamos en cuanto a la actividad volcánica en el país. Director, muchísimas gracias. ¿Alguna información que de pronto hace falta aclarar o que nos quiera de pronto comentar? Sí, lo que siempre me gusta a mí decir es que primero el Servicio Geológico Colombiano es la entidad oficial que da información sobre el estado de actividad del volcán. Y de esa misma manera, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y las gobernaciones y alcaldías son las entidades oficiales para dar información sobre la actividad del volcán y sobre las acciones que deben tomarse. Es de manera que ir a las redes sociales o buscar información que no es confiable ni oficial, o difundir información falsa, que el volcán ya está en erupción, esas cosas lo único que generan es pánico, que es innecesario y afectan mucho la seguridad y sobre todo la tranquilidad de muchas personas, sobre todo las que viven cerca del volcán y que pueden estar en zonas de riesgo. De manera que mi invitación es a que las personas consulten las páginas oficiales y la información oficial, no difundan información falsa, y a los medios de comunicación que siempre estén informando de una manera objetiva y tranquila y no alarmista sobre digamos, la condición que está en este momento el volcán. Bien, muchísimas gracias, director. Es el director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, John Macario Londoño, quien nos acompañó en pues, resolviendo diferentes dudas desde la ciudad de Manizales. Él se encuentra desde la sede del Servicio Geológico Colombiano, allí en la capital de Caldas. Muchísimas gracias, y a nuestros seguidores de Pulso, gracias por estar conectados, y recordarles que también nosotros diariamente estaremos a través de nuestro canal de YouTube publicando cómo está el día a día la actividad del volcán Nevado del Ruiz, siguiendo precisamente los boletines del Servicio Geológico Colombiano. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias.